Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Al contrario, Bernardo, pues aquí asomándonos a este tema del cual ayer dimos cuenta en alguna videograbación y que hemos estado siguiendo con preocupación, lo de esta solicitud y aprobación del Instituto Electoral del Estado de México de una denuncia y una investigación en tu contra por haber dado a conocer supuestamente datos electorales confidenciales. ¿En qué va el asunto, Bernardo? Bueno, está en los mismos términos en los que se dio a conocer el lunes en la noche. Lo que sí es que he consultado con diferentes abogados, con diferentes funcionarios sobre el tema, y lo que me plantean es que efectivamente el acceso al CIGE que es lo que se acusa, haber violado, haber entrado en una red reservada y haber dado información, así lo dijeron, que tenía carácter reservado. Y hay que recordar también que el CIGE es el sistema de información que se da durante la jornada electoral, que permite en diferentes momentos pues ver cómo va el proceso, ¿no? Cuántas casillas han abierto, cuáles tienen problemas, cuáles son los funcionarios que han sido sustituidos, si hay incidentes, a qué hora se cierra, ¿no? El conteo, si ya terminó el conteo o no. Es durante todo el día, toda la jornada electoral, el sistema se plantea. Ahora, es un sistema cuyo acceso está limitado, restringido, pero no la información, y ahorita me explico lo que me han señalado. Se tiene limitado, restringido el acceso, porque no se puede abrir a todo mundo, porque el riesgo es que colapse el sistema. Imagínate si ya de por sí son miles los que intervienen, entre técnicos, consejeros, representantes de partidos políticos, de los soples, de las juntas locales, es decir, es un universo bastante amplio y por lo tanto entonces es limitado para evitar que se colapse. Pero no la información, Julio, la información no está reservada. La información, y máxime con el artículo 16 constitucional y el principio de máxima publicidad, cualquier ciudadano puede preguntar durante la jornada electoral cómo va o algún dato, y el INE está obligado, un consejero. También los consejeros utilizan la información, y uno lo ve en los twitters, para estar informando constantemente cómo va el proceso. Es decir, no es una caja negra el CIGE, es abierta, tiene limitaciones técnicas para evitar el colapso, y me parece razonable. Lo que no me parece razonable entonces es la afirmación que se hizo en esa noche por el Partido Revolución Institucional de decir que hay información confidencial, ¿no? Que es reservada, que está, que es una violación el estarla tocando o manejando. Eso no es cierto. Entonces, creo que ahí, en principio, está mal planteado, porque yéndonos a los extremos, Julio, un ciudadano común que quiera tener información, incluso durante el proceso electoral, tiene todo su derecho de hacerlo, y más un periodista. Entonces, lo que sí puede resultar complicado es que en este caso se utilice una clave que no está autorizada, es decir, que yo haya utilizado la clave de algún funcionario, de algún consejero, de algún representante de algún partido político. Eso no está permitido, pero no hay sanciones, y tampoco es un aspecto tan grave como para todo el escándalo que se armó en el instituto. Entonces creo que de entrada se usó como pretexto pues para inhibir, para mostrar una vez más la incomodidad frente a los artículos. Yo tengo años escribiendo, cerca de 15 años escribiendo para Milenio, Estado de México, sobre temas locales, y en donde se ha caracterizado mi columna por ser una columna crítica, frontal, sobre todo a los excesos de poder, tanto del gobierno como a nivel electoral. Entonces, eso incomoda, eso fue lo que realmente incomodó. Claro. Bernardo Barranco, el mismo domingo de las elecciones,
en los programas especiales que hicimos de fin de semana, hablamos contigo y tú nos diste el dato, así titulamos incluso el segmento relacionado en la entrevista contigo. Hablábamos de este tema de los 3 de cada 10 funcionarios de mesas directivas de casilla que no habían asistido por las razones que fueran y que habían sido sustituidos por las personas que están formadas en filas para votar. Mucha gente o alguna gente no tiene claridad en este tema. Lo hablábamos en aquella misma ocasión de que es una de las tretas conocidas y muy practicadas por los grupos de defraudación electoral, el hacer que no vayan los funcionarios de casilla y que sean sustituidos por personas que pueden ayudar a esos propósitos de esos grupos de defraudación electoral. En la columna Astillero, en la que he publicado también sobre este asunto, digo que es desproporcionada la reacción contra ti, a menos que corresponda a una realidad develada. O sea, pareciera, Bernardo, que se puso el dedo en la llaga en algo que suscitó esta reacción tan desproporcionada. ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta molestia con este señalamiento que además, efectivamente, pues es información pública? Sí, yo creo que lo que hay es una acumulación de malestar hacia mi trabajo periodístico, un trabajo crítico, fundamentalmente el tipo de comportamiento que ha tenido el instituto y la denuncia persistente sobre el sesgo. El Consejo Electoral en el Estado de México tiene un sesgo priista, está marcado, incluso la mayor parte de los consejeros fueron avalados por el Consejo del INE, y dentro del Consejo del INE el pivote, la operación de inserción de estos consejeros ha sido Adriana Fabela, y todos sabemos muy bien que Adriana Fabela es una persona muy cercana, no solamente al PRI, sino al PRI mexiquense. Y ha habido 4, y yo me atrevería a decir hasta 5 funcionarios de los últimos que han sido nombrados, que no solamente son cercanos, sino han trabajado con ella, como asesores, etcétera, etcétera, como colaboradores. De tal suerte que este señalamiento ha sido muy irritante permanentemente, y que se demostró ahora, cuando el representante del PRI, Tonatiuh Medina, empieza a cuestionar esta cuestión de la violación a la secrecía o a la reserva que tiene este sistema y la información que está contenida ahí, inmediatamente las consejeras dieron por hecho que ahí había un delito, ¿no? Lo conducente hubiera sido, en aras, digamos, de la objetividad que debe primar en las instancias electorales, de la imparcialidad, es decir, tomamos nota, vamos a investigar, vemos con el jurídico, hacemos las investigaciones y entonces sí nos pronunciamos. Pero de facto se pronunciaron. ¿Qué significa esto? ¿Qué expresión, sobre todo de la consejera presidente Daniela Durán Ceja? Pues que hay un servilismo, hay una sumisión, hay una articulación. Y ahora, yendo a tu pregunta, la cuestión electoral, evidentemente que hay que señalar que el PRI, como comentábamos el domingo, regresa a las andadas, regresa a los viejos métodos que utilizó durante el 2017, que entre otros eran estos, el de tener miembros de casilla, y además fue muy interesante porque en aquel entonces fueron en aquellas casillas donde estaba cantada la oposición, y ahí insertaron militantes en las casillas. Y también la violencia, Julio, la violencia que está comprobada, que ha sido tan cruenta o ruda como en pocas partes del país, ¿no? Hay muchísimos lugares que fueron reventados. Estamos hablando, por ejemplo, de Nextlalpan, de 47 casillas que tiene esta demarcación, 41 fueron reventadas. La aparición de halcones electorales, jóvenes vestidos de negro con cachucha, con cubrebocas, golpeando y destrozando el material electoral y golpeando a los electores, a la gente que estaba formada.
Es decir, la utilización del crimen organizado, de métodos del crimen organizado, para inhibir, orientar o presionar la participación electoral. O, en su caso, la utilización de métodos vandálicos, halconescos. Y lo que tenemos es, hay recuentos en muchos lugares, se van a rehacer, sobre todo en algunos, el proceso electoral se va a tener que reponer. Hay en ciertos lugares molestia, no quiere decir en todo el Estado. Entonces, efectivamente, el señalar que el PRI, como en el artículo que hice, que se llamaba precisamente barbarie electoral, está regresando a esos viejos métodos, irritó, Julio, irritó indudablemente a la clase política, irritó. ¿Te han hecho ya alguna notificación? ¿Te han informado oficialmente de ese acuerdo del Instituto Electoral para iniciar una investigación y denuncia contra ti? No, en absoluto, Julio, en absoluto. Este señalamiento fue el lunes, han pasado ya 3 días y no hay ningún señalamiento al respecto. Según expertos, abogados en materia electoral, no hay materia, ¿no? No existiría la materia, tendría que pasar primero por la Contraloría Interna, después tendría que pasar esta queja al INE, y el INE la tenía que procesar para ver si la canaliza la FEPADE o el carácter penal. Pero lo que sí queda, pues queda ese sabor de boca, ¿no? En el cual, pues, César Severiano, representante de Movimiento Ciudadano, me acusa de crimen organizado. Sí, ¿no? sí. La verdad que ese es un exceso, y además me plantea que mi lugar está en la cárcel, que ese es el lugar que me corresponde. Eso muestra el nivel de encono y el nivel de cómo se afecta intereses que están claros. Y eso que es Movimiento Ciudadano, no es el PRI. Sí. Lo que pasa en el Estado de México, lamentablemente, en la vieja cultura política arcaica, pues a mucha de esta gente se le compra, y se le compra con mucho dinero. Y este es uno de los grandes dramas que tiene el Estado de México, ¿no? De políticos que entran, casi como el profesor Jan González, pobres políticos, y terminan siendo políticos millonarios, Julio, con una cantidad extraordinaria. Entonces, sí, es preocupante. Yo estoy a la espera de que haya algún pronunciamiento. Mientras tanto, la verdad, he tenido una respuesta muy favorable gracias a intervenciones como la tuya, ya sea ayer en los 2 espacios que tuviste, en la columna que escribiste hoy. No tienes idea la cantidad de tweets, de referencias, de apoyos, de grupos de periodistas a nivel nacional, a nivel latinoamericano, de comunicadores, de personas que han externado su apoyo, incluso hasta magistrados que me han hablado y me han respetado, me han planteado su apoyo, lo cual pues yo agradezco, pero hay que esperar legalmente, porque pues estos procesos pueden ser largos, penosos y costosos también. Sí, con todo eso, así es. Bernardo, dentro de los reacomodos políticos que se están dando después de las elecciones del domingo, pues ya se está pensando qué políticos ganaron, cuáles perdieron, y dentro de ellos se ha comenzado a mencionar en algunas columnas el hecho de que uno de los ganadores en el PRI es Alfredo del Mazo, porque logró entregar buenas cuentas en la entidad, al igual que Miguel Ángel Riquelme en Coahuila, donde también tuvo una buena cosecha de triunfos electorales, aunque incluso este diario El Siglo de Torreón publicó ayer que había habido una sustitución de funcionarios de casillas, creo que como el 32 o el 36% de esos funcionarios. En un ratito más voy a hablar con Benjamín Ixcoat Torres Baeza, que lo había entrevistado la semana anterior, y él había dicho que él, como supervisor electoral del INE en un distrito electoral de la Ciudad de México, había renunciado después de ver cómo se integraban intencionalmente mal las mesas directivas de casilla, intencionalmente mal, falsificando firmas,
inventando niveles educativos que no correspondían, sabedores de impedimentos por ley que había y que sin embargo los dejaban pasar para que a la hora de la hora no asistieran a cumplir con sus obligaciones. En fin, lo vamos a entrevistar en un rato más. Pero, ¿qué consiguió el PRI en el Estado de México? ¿Cuál es su saldo electoral? Y si de verdad eso puede catapultar a Alfredo del Mazo como un político exitoso a nivel nacional dentro del PRI. Sí, hay que ver que en términos de resultados, precisamente Coahuila y el Estado de México se constituyen como los últimos bastiones, por así decirlo, del revolucionario institucional, mientras que sigue la debacle que se inicia en 2015, que es una reducción sistemática, sigue la pérdida de gobernaturas. En el caso del Estado de México hay una recuperación, diríamos, asombrosa y hasta mágica que se da en estas elecciones. Porque hay que recordar que en el 18 el PRI pierde de manera contundente una cantidad muy significativa de alcaldías y sobre todo pasa a ser una segunda fuerza muy distante de lo que Morena alcanzó en el 2018. Pero ¿qué factores favorecieron esto? El regreso del PRI en el Estado de México tiene una actitud de revancha, por una parte, pero por otra hay que reconocer que Morena llega al proceso electoral profundamente dividido. Llega muy fragmentado, muy dividido, sin una línea clara, y esto mina totalmente, mientras que el PRI vuelve a las andadas. ¿Qué significa las andadas en el PRI? Significa que recupera esta lógica de convertir en la maquinaria estatal, el aparato del Estado, en una maquinaria electoral, en una gran estructura de operación político-electoral. ¿Qué significa? Pues que diferentes secretarios de gobierno se distribuyen zonas del país, ¿no? Y las estructuras de esa secretaría operan directamente en esas zonas, canalizan recursos, coordinan fuerzas, van por barrios, es decir, es toda una maquinaria aceitadísima que tiene y que se rehabilitó. Y si a esto le sumas que tiene un consejo electoral muy parecido al de Coahuila, sesgado, sumiso ante el sistema, pues tienes ahí los elementos legales, no legales y metalegales que le permite a esta estructura volver otra vez a recuperar. Pero esto significa mucho dinero, muchos recursos, un trabajo de planeación estratégico muy agudo que solamente lo puede dar. Entonces, yo respondería que si Alfredo del Mazo se plantea como un hombre fuerte, sí, podríamos decir que dio resultados, pero dio resultados mediante un proceso muy vergonzoso. Es volver a esas viejas andadas, a esa vieja estructura, a esa vieja manera de hacer política en México. Bernardo, pues estaremos atentos a lo que suceda en este caso y pues creo que, como dices, es muy significativo el apoyo de diferentes compañeros periodistas nacionales, del extranjero, ciudadanos que aprecian mucho tu trabajo, que te aprecian como un hombre respetable, con un criterio independiente, un hombre fundado en sus opiniones, equilibrado en sus puntos de vista, y diría yo, pues un ciudadano de los que quisiéramos tener muchos, Bernardo Barranco, que sean ciudadanos analíticos, críticos, independientes, que sepan reconocer las cosas buenas que se hacen en el terreno de la vida pública y también criticar lo que haya mal. Sabes el aprecio que tengo a tu trabajo personal, profesional, académico, periodístico, y estaremos atentos para estar señalando y denunciando lo que haya que hacer en este caso. Bernardo, espero que quede solamente como una expresión pues de esa barbarie electoral y que no pase a mayores cosas, Bernardo. No, al contrario, Julio, yo no tienes idea cómo aprecio tu solidaridad, tu amistad. Creo que son momentos en donde tenemos que apoyarnos
y yo la verdad agradezco mucho el esfuerzo, tu empeño y tu constancia y sobre todo la confianza que depositas en mí. Y después de todo lo que me has dicho, todos los adjetivos, yo no sé si voy a caminar por el pasillo de mi casa. Me voy a andar casi levitando en este momento. No, Gracias. Bernardo. Gracias a ti y seguimos Un en abrazo. contacto. Sí, gracias Bernardo, hasta luego.